Entrecruzando. Les cuento que Ángel es Ángel Caputi, es médico neurólogo y doctor en ciencias. Es miembro activo nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Desarrolló su carrera en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente. Está estable en Uruguay, donde ocupó todos los cargos titulares del escalafón. Produjo más de 80 publicaciones arbitradas, más de 10 capítulos de libro y un libro. Ha dirigido trabajos de grado, maestría y doctorado de estudiantes de neurociencias, biomedicina e ingeniería. Actualmente es profesor emérito del Programa de Desarrollo de Ciencia Básica, que es un programa nacional de posgrados, y participó en diversos estamentos de dirección y política científica de Uruguay. Muy bienvenido, Ángel. Tienes la palabra. ¿Sí? Ahí Perfecto. Bien. Bueno, la idea era presentarles una versión un poco ampliada del color desde las neurociencias. En parte se solapa con una presentación que yo hice en Uruguay hace unos cuantos años en la Facultad de Arquitectura, en un congreso organizado por Dardo Bardier. Este, y la idea es tres o cuatro mensajes para ajustarme al tiempo. El primero, que el color es un caso particular de qualia, que resulta, perdón, directa, no sé si se ve bien. ¿Hola? Se ve Sí, perfecto. sí, Ah, se porque ve muy yo veo bien, se ve muy bien. ¿cómo es que se llama? Mi línea eh, por encima del diapositivo, pero no importa, si ustedes lo ven no hay problema. Este, bueno, y resulta directa o indirectamente del solapamiento de la capacidad de respuesta de los receptores sensoriales. Y eso es un fenómeno general en casi todos los sistemas sensoriales. Este, eh, en cualquier sistema sensorial lo más importante es tener un conjunto de receptores. El otro elemento que es fundamental es la presencia de un campo energético, y la tercera es la presencia de objetos que son los que nos van a filtrar ese campo energético y nos van a dar una imagen. El tema es que en esa imagen uno tiene dos fenómenos distintos. Uno, que es la distribución receptorial, como la tenemos en superficie, en nuestra retina o en nuestra piel, por ejemplo, o a lo largo de la cóclea, pero también tenemos una diferencia entre los tipos receptoriales, es que no todos codifican igual el mismo tipo de estímulo. De modo que eh, eh, esa división hace como un parteaguas entre aquellos elementos que codifican la geometría y posición de los objetos y los otros que codifican las propiedades intrínsecas del objeto. Y se da que existe una doble vía donde la codificación espacial es más importante en aquellos sentidos donde los estímulos son muy rápidos, ¿eh? Es decir, como las ondas electromagnéticas, por ejemplo, o la interacción mecánica, que a la larga siempre es de tipo eléctrico, porque las uniones, digamos, a nivel molecular siempre tienen una participación eléctrica, mientras que aquellos otros sentidos que, donde predomina el fenómeno cualitativo, como el caso de los químicos, los fenómenos rápidos prácticamente son ausentes. Uno puede, de alguna manera, entrar a un ascensor y sentir el perfume de la persona que había estado antes. Y en el medio, bueno, tenemos otros grupos de sentidos. Y para ilustrar un poquito que el color
es parte de una forma más general de recibir información sensorial que emerge de la diversidad de respuestas receptoriales. Yo le traje esto que es muy conocido, es decir, yo puedo tener una determinada escala de una respuesta de un receptor, puedo tener una determinada escala de otro tipo receptorial, pero cuando lo combino las dos, en realidad no tengo la suma de estos, sino una combinación de tipo matricial. Es decir, que puedo establecer todas las combinaciones posibles o buena parte de ellas. Y eso no solo lo hago con la visión, sino que también, por ejemplo, lo hago con el tacto cuando hago presión, pero al mismo momento voy viendo si la superficie es más o menos rugosa o al mismo momento voy viendo si la superficie es más o menos fría. De modo que esa generalidad nos hace pensar que más o menos todos los sistemas nerviosos tienen sensores distribuidos y solapados de alguna manera desde el punto de vista de su sensibilidad que nos permiten hacer este tipo de combinaciones. En el caso de la visión en particular, tenemos 4 tipos de receptores que yo me atrevo a decir que no llegan a ser 4 dimensiones, sino 3 dimensiones y media, tal vez, o depende de la intensidad de la luz y de la hora del día, ¿no? Pero el tema es que la salida hacia el sistema nervioso central de estos que están empunteados, que son los bastones, va a través de la misma vía que van los otros, es decir, que de alguna manera convergen sobre la salida de la retina. Y para ilustrárselo rápido, podemos decir que en el gusto hay 5 receptores y por lo tanto 5 dimensiones. En el tacto hay 7 receptores y 7 dimensiones. Y en el timbre, los componentes armónicos del número de frecuencias que yo les toqué recién son exactamente iguales, pero los sonidos son distintos porque los pesos relativos de cada una de las señales son distintas. Entonces el timbre es una forma de color y eso lo reconoce incluso el idioma alemán, que le llama Klangfarbe al al timbre y que quiere decir básicamente el color de la música. Este, pero su majestad, digamos, dentro de este tipo de sistemas es el olor. ¿Por qué? Porque si bien en visión tenemos 4 tipos de receptores, los humanos, en el olfato tenemos 400 genes codificando por cada sensor, pero a su vez su combinación nos da que hay más de 1000 tipos receptoriales y por lo tanto las combinaciones posibles de esos 1000 tipos prácticamente nos dicen que el olor de algo ya no tiene un valor abstracto, sino que es tan grande el número que sentimos olor a cosa, olor a café, olor a alcohol, olor a flores, ¿no? Y es tan interesante el tema que les estaba diciendo que de alguna manera los sentidos se juntan y en mucha gente cuando le dicen menta piensa en verde, cuando le dicen hielo o blanco, hielo piensa en azul o blanco o mentol o fuego o el sol es amarillo o amarillo rojizo y incluso tenemos una vinculación desde el punto de vista semántico. O sea, que a la larga, si bien eso es habitual, hay personas que lo tienen más desarrollado y que pueden ver colores en los sonidos o oír sonidos en los colores. Es decir, hay un fenómeno que se llama sinestesia, que es muy común entre las personas,
común en muy bajo porcentaje, pero se puede eh, tener, algún conocido siempre tiene sinestesia, es decir, que no es tan poco común, y nos dice que, bueno, ese fenómeno es un fenómeno más global que el puro color visual. El mensaje 2 es que la luz humana no es la luz de otras especies. Por lo tanto, los colores son colores humanos. Y fíjense que aquí tenemos, en el humano, tenemos unos sensores que son de longitud de onda corta y después otros que son de larga. Y estos dos que son de onda larga se diferencian muy poquito. Y después vamos a ver las consecuencias de esto. Y se originan en una duplicación que ocurre porque nuestros ancestros no tenían, es decir, el resto de los mamíferos, en este sector tiene en general un solo tipo de sensor. Y en los monos del viejo mundo, es decir, en África, donde surge la humanidad, este cono se duplica. También está, por ejemplo, la abeja, mucho más los reptiles y las aves que tienen más cantidad de conos, y las moscas. Es decir, fíjense, esto es lo que yo les decía, donde ustedes tienen 5 tipos de receptores básicos en nuestros ancestros antes de los peces, es decir, estoy hablando de los vertebrados, y esto se mantiene en los peces, en los anfibios, donde incluso aparece un segundo tipo de bastón, es decir, son los sensores para la oscuridad. Los pájaros, digamos, las aves y los reptiles. Mientras que aquí en los mamíferos se pierden primero 2 tipos de sensores, y en los mamíferos acuáticos se pierde otro más, de modo que tienen un solo tipo de cono y un solo tipo de bastón, mientras que la mayor parte de los mamíferos tienen solo dos. ¿eh? Ustedes saben que el de longitud de onda más corta está en el rango de los azules y el otro en el rango de los verdes, y en el caso de los monos del viejo mundo aparece nuevamente la duplicación del verde y el rojo. Es decir, que esto es característico de los humanos. Hay otro fenómeno que no percibimos los humanos, pero que hay algunos insectos como este que son capaces de verlo, que son las luces polarizadas. Y también, por ejemplo, en forma muy interesante, las aves tienen una sensibilidad particular a la transducción del estímulo fotorreceptivo, que es este, que la sensibilidad en determinada orientación del campo magnético con la fuerza del campo magnético terrestre hace que la transducción sea mayor en unos sensores que en otros. De modo que un pollito cuando nace, si yo lo acostumbro a, a que un determinado círculo violeta es su madre y la va a seguir durante el resto de su vida, ¿eh? Eh, yo luego coloco el círculo violeta en una posición con respecto al campo magnético y lo va a ver rojo, y la coloco en otra y lo va a ver azul. Y dependiendo de en qué lugar lo puse en el campo magnético cuando lo entrené, el pollito va a reconocer a su madre, siendo que el estímulo para nuestra luz violeta es decir, se ve violeta en los dos casos. El mensaje 3 es que la distribución espacial de los receptores y la integración lateral de las señales determinan el color percibido. Y acá me voy a referir exclusivamente al color visual humano, a pesar de que es una ley general de todos los animales. Y el primer elemento es que la distribución espacial de los receptores no es la misma para los conos
y para los bastones. De modo que la sensibilidad a baja cantidad de luz es más bien periférica, mientras que la central es la de los conos. De modo que cuando miro, lo que estoy mirando es muy coloreado, pero la periferia está en un nivel de grisáceo que, que no tiene demasiado color. Y tienen que tener en cuenta que cuando uno mira, no mira una imagen como esta en una foto. Si yo pudiera sacar una foto con mis ojos, o sea, una instantánea, no vería esto, sino que lo que vería sería esto, porque la distribución de los conos a nivel de la periferia, la densidad es mucho menor en la periferia que en el centro. Si además, si ustedes miran la distribución, esta es la distribución de los conos verdes, o sea, los intermedios y los rojos que están junto con ellos, están más bien en el centro y los azules aparecen un poquito por dentro de la mirada, lo cual también es importante para tener en cuenta el color de las cosas que uno ve. Simplemente les hice ese efecto visual para que vieran la diferencia entre ese y la periferia. Y entonces, si uno mira cómo se procesa luego la señal, estos dos, que están muy cerquita y muy solapados, se van a integrar primero. Es decir, siempre estos dos de alguna manera se integran entre sí y por un lado se van a integrar con vecinos rojos, o cuando digo rojos son los de mayor longitud de onda, ¿eh? Y la señal va a variar a la salida de esa vía entre amarillo y rojo, ya sea amarillo y rojo dependiendo si la luz se prendió o se apagó. Y lo mismo del otro lado al revés, es decir, que podemos tener eh, receptor, o sea, salidas de la retina que tiene 12 capas y su última capa es la capa de salida, es decir, la capa de células ganglionares, va a variar entre el amarillo y un color. Y lo mismo pasa para los verdes. Es decir, que al colículo, o sea, el siguiente estación de procesamiento, le van a llegar señales amarillas o rojas, verdes o amarillas, ya sea las puse al revés porque puede ser al prendido o al apagado. Ustedes saben que estos tienen un efecto transitorio que se va atenuando, pero a eso se le suma al amarillo, se contrasta con el azul, y entonces en el colículo, que es la siguiente etapa de procesamiento visual, yo voy a tener un conjunto de señales que van a contrastar de alguna manera con esa suma que ocurre antes a nivel de la salida de los receptores rojos y verdes. Y por último, los conos, que son sensibles a baja luz, van a tener su salida a través de la vía de los conos, dándole más luminosidad o menos luminosidad a la señal. Oh, perdón, no sé qué hice. Fíjense otra cosa que es importante, que deriva de esto mismo, que son las bandas de match. Ustedes pueden claramente ver que esta parte es más clara que esta. Y esto en realidad es por una interacción lateral que cada una de las entradas inhibe la vecina. De modo que la más clara hace que la más oscura sea más percibida como más oscura, y la más oscura hace que la más clara sea percibida como más clara. Y eso es con una consecuencia, se ve también aquí,
una consecuencia muy clara del fenómeno de interacción lateral. La vía que vemos color es esta de aquí abajo. Esta otra prácticamente lo que nos interesa es la geometría. Y es importante en la interacción lateral este otro fenómeno que también todos conocemos, dado que este cuadrado, que lo vemos como un rombo, digamos, son esencialmente tienen el mismo color y simplemente se ven de colores distintos por la interacción lateral. Y todo el mundo conoce también este fenómeno que depende de qué? Depende de la iluminación. Fíjense que este vestido azul es igual que este vestido blanco y sin embargo ambos son los dos son del mismo color, pero están bajo un fenómeno de supuesta iluminación distinto. Finalmente, y para terminar, ¿para qué sirve el color? Cada especie ha desarrollado distintas formas de color basadas en distintas portadoras de señales, de cuya combinación resulta su capacidad de determinar invariantes cualitativas, características de los objetos o de otros animales. Es clara la función del color en el pavo real, es clara la función del color, tanto del que lo va a colectar para saber que está maduro, como de la fresa para atraer a su predador. Es claro, digamos, el color del canto del venteveo, porque permite la identificación por otros animales, en particular, digamos, la interacción sexual. Es claro el color, porque estas brisas cuando se mueven, su vibración tiene una determinada frecuencia que le indica al animal si esto es liso o es rugoso, por ejemplo. Y finalmente, es clara la función del color considerado como olor, ¿verdad? En las hormigas que siguen el rastro del olor para llegar al hormiguero. Y con esto creo que llegué al tiempo y les agradezco mucho. Gracias, Ángel. Felicitaciones. Excelente presentación.